Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, pues ya estamos de regreso aquí en nuestro último bloque. Recordarles que nos acompañó hoy el maestro Mariño Centeno, especialista en el sistema penal acusatorio, capacitador, docente universitario y además amigo, no solo mío, sino además de la comunidad de CLEU. Gracias. Y a Mayrani, alumna del cuarto cuatrimestre de Criminología Criminalística y Técnicas Periciales. Y bueno, amigos, maestro, un poquito, ¿qué diferencia hay entre preparar a un alumno a nivel licenciatura, en proceso penal acusatorio, por ejemplo, y preparar a un policía? ¿Qué cuesta más trabajo? Porque de repente, por ejemplo, a mí me dicen, es que tú eres maestro de licenciatura, y le decía, a veces parezco maestro de kinder, ¿no? Si diera clase en kinder y en licenciatura, a veces no se marcaría tanto la diferencia, porque la inquietud de los alumnos es vasta, porque hay una gran interacción, porque además de repente pues uno aprende jugando, aprende con los ejemplos, ¿no? En todos los niveles. ¿Cuál sería una diferencia, por ejemplo, entre las materias que manejas, maestro, entre capacitar policías y capacitar alumnos? Claro, es una diferencia abismal. Estamos hablando de que un alumno, en este caso, por ejemplo, de CLEU, es un alumno, es una piedra preciosa en bruto, y hay que pulirla, ¿verdad? Con conocimientos que de alguna manera no tiene y que tiene que entender. Con relación al policía, es otra forma, porque estamos hablando de ya gente formada, gente ya con experiencia, gente que por supuesto se ha hecho en las calles, gente que de alguna manera las preguntas que te hacen son de manera concreta con relación a un hecho que ellos ya vivieron. Luego entonces se vuelve más complejo. Cuando ustedes están, en este caso los alumnos de CLEU, están dentro de la institución educativa, es totalmente pues de color de rosa, pero fuera de la institución se van a topar con una situación totalmente distinta, porque entonces ahora sí van a poder tomar el toro por los cuernos, como se dice. En el caso de los policías, ellos ya están dentro del sistema, ellos ya están, por supuesto, en las calles, ya trabajan, ya realizan sus actividades. Luego entonces, por ejemplo, las preguntas que te hacen, si bien muchos de ellos o algunos de ellos sin conocimiento jurídico, sin conocimiento teórico, te hacen conocimientos prácticos muy interesantes que te ponen a pensar. La complejidad viene en ese sentido y por supuesto te obliga más a estudiar y a responder precisamente para que el policía en este caso resulte bien preparado. En el caso me decían, bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros podemos o no podemos meternos a un domicilio cuando estamos persiguiendo a una persona que acaba de cometer un delito en flagrancia. Nos podemos meter cuando él ya cerró la puerta de su casa, sí o no, ¿verdad? Entonces son preguntas que de alguna forma tú les tienes que responder, por supuesto, en base a la ley, ¿verdad? Pero esas preguntas, en el caso de los estudiantes, no te las podrían hacer. Sí, las preguntas son completamente diferentes. Las preguntas vienen más al aspecto teórico y tal vez en algunos casos por cuestiones vivenciales que ellos ya tuvieron, pero que no tienen que ver, por ejemplo, en este caso con persecuciones policiales, ¿no? Detenciones, en este caso de manera muy, muy concreta. Entonces, hay que saber de alguna manera situarnos, ¿verdad? El docente que en este caso pretenda profesionalizar a policías tiene que situarse y, por supuesto, tener esa avidez, esa sensibilidad incluso para poder tratar con ellos. Porque al final de cuentas el policía pues, es, por supuesto, un humano, es una persona que se equivoca, es una persona que al final de cuentas tiene una familia, tiene que responder a ciertas obligaciones. Entonces hay que entender precisamente esas circunstancias y actuar como docente en consecuencia, ¿no? Ok. Mayrani. ¿En qué se basan para dar la capacitación a los elementos de seguridad pública? Bueno, hay programas muy específicos, rectores a nivel nacional. Todo tiene que ver con acuerdos en el sistema de seguridad nacional. Y bueno, el policía al final del día tiene que ser un profesional en el ámbito de la seguridad pública. Y en ese sentido, por supuesto, nuestros códigos, las leyes que emanan de la Constitución, pues son la norma básica de todo, ¿verdad?
tiene que ver artículos muy específicos, ¿verdad? Artículo 14, artículo 16, artículo primero que tiene que ver con derechos humanos, ¿verdad? Artículo 123, por supuesto, en su apartado B, artículo 19, 20, 21, ¿verdad? Entonces, todos ellos tienen que ver precisamente con la actuación policial, obviamente cada uno de ellos, ¿verdad? Con sus diferencias muy marcadas, ¿no? Que además está el eje rector de profesionalización a nivel nacional, entonces ahí hay que darle una checadita, una lecturita para que vean cuáles son los cursos de capacitación en los que se les tendría que estar formando. Es derechos humanos, sistema penal acusatorio, los elementos operativos a lo mejor del grupo táctico, reacción. Es una gran cantidad de cursos que se pueden implementar para los elementos policiales. Y maestro, a ver, ya casi para cerrar, ¿cuál es el reto hoy de las capacitaciones en materia de seguridad pública y cómo involucrarnos? Por ejemplo, los alumnos que digan, oye, pues mira, ya me gustó esto que platican, eso de capacitar a los policías. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Dónde te certificaste tú, maestro? ¿Dónde encontrar estos cursos? ¿Dónde convertirnos en capacitadores? Porque además creo que es súper importante coadyuvar con las autoridades y actividades policiales. ¿Dónde nos certificamos? ¿Dónde nos convertimos en capacitadores o en instructores certificados? Claro. Pues mira, yo creo que hay quienes se dedican precisamente a la capacitación policial, pero ellos mismos han capacitado no solamente a los policías, han capacitado a los operadores, ¿verdad? En el sentido de que todos debemos recibir cierta capacitación, alumnos, instructores, capacitadores de capacitadores, ministerios públicos, jueces, ¿verdad? Todos tenemos de alguna forma una necesidad de aprender. Esa necesidad está basada precisamente en el quehacer cotidiano de lo que nosotros pues prácticamente hacemos en juzgados, ante un agente del Ministerio Público, el poder incluso defender tus propios derechos. Eso implica precisamente cierto conocimiento que de alguna manera también implica una capacitación. Ya no tanto a lo mejor para capacitar a policías, sino para saber, ¿verdad? Con conocimiento de causa, a qué se refiere este sistema acusatorio penal, cómo se desarrolla, cuáles son las etapas, quiénes son los que intervienen, cuáles son los derechos, por ejemplo, que tiene un imputado, cuáles son los derechos que tiene la víctima, cuáles son las nuevas alternativas en este caso que tiene el sistema. Por ejemplo, hoy en día se habla de un asesor jurídico, antes no lo había. Hoy se habla precisamente de una defensa técnica, antes no lo había. Hoy se habla, por ejemplo, de la presunción de inocencia, de algunos criterios que tienen que ver con derechos de una persona que es imputada, es decir, que el Ministerio Público tenga la obligación de la carga de la prueba es sumamente importante. Anteriormente el sistema estaba regido o estaba diseñado para que el Ministerio Público probaba y el imputado lo único que hacía era pues verificar su inocencia a través de algo que ya estaba de alguna manera probado. Entonces es importante conocer, decíamos hace un momento, bueno, los asuntos a veces se dicen sin conocimiento y a veces se falla. Ejemplo, por Florent Cassés, ¿no? Todo el mundo dijo, sí, claro. Incluso en algún momento sin conocimiento yo dije, ¿cómo puede ser posible que una francesa se vino a burlar del mexicano, que el gobierno mexicano la liberó, que en fin, eso es corrupción, esto es esto, pero sin conocimiento? Y sin conocimiento se pueden proponer adjetivos los que gustes. Una vez que ya se conoce, o yo en este caso hablo por mí, se conoce cuál fue el procedimiento y la resolución y por supuesto todos los adjetivos que este asunto de ilegalidad tuvo, puede uno decir que lo correcto fue precisamente la liberación. Claro, por más que no nos guste o por más que nos duela, porque además estamos en una línea bien delgada, ¿no? Sí. O sea, entre el marco jurídico de estar dentro de la ley y estar fuera del marco de la ley, es bien delgadita esta línea. Parece que no, pero de repente, por ejemplo, cuando uno sale de casa, vas con la intención de conducir el vehículo para trasladarte a un punto, a la universidad, al trabajo y demás, y en cualquier momento puedes estar en una situación de una conducta delictiva, a lo mejor de manera culposa, a lo mejor
fue un accidente, pero al final del día está sujeto a este tipo de cosas, ¿no? Nuestros estudiantes que de repente salen de antro y se les pasan las cucharadas, pues también se colocan en una situación de repente chocar con alguien más, de privar de la vida a otra persona en un accidente automovilístico, en riñas que también sucede, ¿no? De repente estás en el antro, se empiezan los golpes, le puedes poner un mal golpe a alguien y privarlo de la vida, o provocarle lesiones que le puedan hacer perder un ojo, que le puedan fracturar la nariz, o en fin, muchas cosas en las que estamos en el límite, que a cualquiera nos podría pasar en cualquier momento. Por eso me parece que es fundamental la capacitación, la profesionalización de las instituciones policiales, pero además el respeto a los derechos humanos, porque a mí no me gustaría que me pasara un acto de injusticia donde de manera ilegal o de manera arbitraria yo pudiera ir a la cárcel. Maestro, para cerrar el programa, primero agradecerte que hayas estado con nosotros. Definitivamente esto fortalece no solamente el programa Seguridad Ciudadana, pero además fortalece la capacitación y lo que estamos trabajando con nuestros alumnos en el aula. Que tener gente como tú que nos platique de esas experiencias, experto además en la materia, que capacita policías, que ha dado clases a nivel universitario, para nosotros es una experiencia enriquecedora que seguramente a nuestros alumnos les ayudará mucho en su formación profesional. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y yo sí quisiera dejar un comentario. Apostémosle a la legalidad, apostemos a la cultura de la legalidad. Me parece que todos podemos ponerle un granito de arena a este país que es tan grande y por supuesto que todos queremos, ¿no? Pero maestro, si nos compartes, yo te recuerdo mucho una frase que decías del hijo y del papá, de las huellas. Si nos la puedes compartir. Ya no recuerdo ya cuál. No, que decía que iba el hijo caminando y le decía el papá que cuidara sus pasos. Ah, sí. Sí, es una fotografía que vi por ahí de Facebook, un león con su cachorrito, ¿verdad? Iban caminando y decía, fíjate por dónde caminas, le decía el papá león al cachorro, y el cachorro le decía, no, fíjate tú por dónde caminas porque yo estoy siguiendo tus pasos, ¿verdad? Entonces, sigamos ejemplos proactivos. Hay mucha crítica, ¿verdad?, destructiva. Evitémosla. Permitamos nosotros como mexicanos, como poblanos, por supuesto, construir y que esa crítica siempre sea para bien y positiva. Gracias, Javi. No, gracias, maestro. Y gracias a Mayrani. Muchas gracias. A Mayrani, qué bueno que viniste. Gracias por la invitación. Y a tus compañeros, mándales un saludo, porque si no... ¿Por qué? ¿No? No, bueno, para nada. Bueno, está bueno, pues. Es cierto. Amigos, pues ya estamos aquí cerrando nuestro programa Seguridad Ciudadana. Gracias por acompañarnos, ha sido un placer, maestro. Muchas gracias. Gracias. A Mayrani, muchas gracias. Nos vemos pronto, cuídense, sean felices y confiemos en las instituciones, que es lo único que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Radio Cleu, tu punto de encuentro. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana.